Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos, la número 24 ya. Hoy es 14 de abril de 2015. Tenía completamente abandonado este espacio. La última entrega de este hilo de apuntes astrológicos la grabé en septiembre del año pasado. Digamos que siempre dispongo de una cantidad limitada de tiempo para estos materiales divulgativos y desde septiembre hasta ahora le había dado prioridad al proyecto del curso de alfabetización y después del proyecto del curso de alfabetización al curso que estoy dando ahora los domingos en la mañana de dinamismos, dinatipos y personalidad. Quiero decir, como actividades divulgativas, actividades gratuitas que cuelgo en YouTube y ustedes pueden consultar libremente. Igual que también comencé otro espacio de consideraciones astrológicas que se diferencia de este de apuntes astrológicos, en el que en consideraciones me meto más en Honduras, ¿no? En consideraciones, en los materiales se entiende que son un poco más densos, ¿no? Requieren un poco más de background astrológico. La idea de estos apuntes, en cambio, es apuntar precisamente hacia lo que sería lo divulgativo, ¿no? Hacer pequeños esbozos de casos que pueden resultar interesantes y en la medida de lo posible mantener un nivel accesible sin demasiado background astrológico o por lo menos sin un background astrológico sistemático, ¿no? Entonces, bueno, nada, voy a tratar de retomar este espacio también en la medida de las posibilidades, ¿no? Ustedes saben que siempre estoy luchando contra los imperativos, ¿no? Al final este es el tiempo que puedo dedicar luego de haber cumplido con lo que son los cursos formales que doy, las consultas, en fin, ¿no? Digamos que al final no es que disponga de todo el tiempo que quisiera para este tipo de actividad. Pero bueno, en fin, lo cierto es que estoy retomando hoy este espacio de apuntes astrológicos porque me tropecé con un caso muy interesante, ¿no? El caso es tan interesante que me pareció que debía compartirlo y bueno, vamos a entrar en materia, vamos a ir de una vez al apunte de hoy, al que le doy por nombre, Walter Mercado, la taurina construcción de su pisciano personaje. Evidentemente, estamos hablando de un personaje extremadamente conocido, ¿no? Otra cosa, por supuesto, es la opinión que cada quien pueda tener con respecto a Walter Mercado. Evidentemente tiene una base de fans consistente que le ha permitido llevar adelante un proyecto de negocio muy exitoso que no se detiene en sus apariciones de televisión en el rol de astrólogo, sino que bueno, además también hay cualquier otro tipo de merchandise asociado, ¿verdad? Las velas para aromaterapia, en fin, qué sé yo, aceites, perfumes, en fin, ¿no? Digamos que hay toda una industria alrededor de este personaje Walter Mercado. Y bueno, él se presenta como astrólogo, cosa que muchos astrólogos que abordan la astrología de una forma rigurosa consideran ofensivo, porque su manera de vestir, su estilo, de dirigirse al público, en fin, ¿no? Como digo, todo el personaje que ha creado tiende a reforzar estereotipos sobre lo que es el astrólogo y sobre qué es la astrología, que van precisamente en contra o entran en conflicto con esa aproximación más rigurosa y seria de lo que es la astrología y el rol del astrólogo. Pero independientemente del tema de la posición que uno tenga frente al personaje, como decía antes, porque definitivamente fanáticos tiene, o sea, tiene detractores y tiene críticos,
yo mismo tengo que admitir que tengo una posición realmente más bien crítica, ¿no? Frente al personaje. Siempre trato de abordar los análisis astrológicos tratando de dejar de lado lo que sería el aspecto más fuerte de mi propia subjetividad, ¿no? Pero aquí, digamos, es cierto, tengo que admitir que me genera cierta dificultad que el personaje me parece demasiado artificial, ¿no? Me parece un personaje evidentemente construido desde el punto de vista del mercadeo, desde el punto de vista de una estrategia de tipo comercial, pues en última instancia. Vale, pero independientemente de eso, como digo, me tropecé con una serie de elementos interesantes con respecto al personaje desde el punto de vista astrológico, no con respecto a lo que él dice de la astrología o lo que él hace de la astrología, sino con respecto a lo que la astrología puede decir de él, ¿no? Y en ese sentido, la primera parada estaría en el tema de su fecha de cumpleaños, ¿no? Walter Mercado da como fecha de cumpleaños el 9 de marzo. Ahí vemos una imagen de su cuenta de Twitter, en la cual precisamente aparece, ¿no? Feliz cumpleaños, Walter Mercado, el astrólogo más reconocido del mundo, 9 de marzo de 2015. Bien, esta misma fecha de 9 de marzo está recogida en la página de Wikipedia que, que, eh, que, eh, que le dedica, o sea, la Wikipedia en inglés. En español no hay página de Wikipedia de Walter Mercado, pero en inglés sí, en la página en inglés de Wikipedia, encontramos lo mismo, ¿no? Encontramos que supuestamente Walter Mercado Salinas nació el 9 de marzo de 1932, ¿verdad? El 9 de marzo de 1932, y que el lugar de nacimiento podría ser la ciudad de Ponce, ¿verdad? Una primera posibilidad sería la ciudad de Ponce, ajá, o la otra posibilidad sería, o sea, Ponce, Puerto Rico, ¿no? La ciudad de Ponce en Puerto Rico, o la otra posibilidad sería algún punto del norte del Océano Atlántico, porque supuestamente, ¿verdad? Hay fuentes que afirman que Walter Mercado nació a bordo de un barco mientras sus padres estaban en viaje desde España a Puerto Rico. O sea, supuestamente él habría nacido a bordo del barco que lo traía de España a Puerto Rico. O sea, sería un Piscis, ¿verdad? El 9 de marzo de 1932, un Piscis que nació en el mar. O sea, está, digamos, como reforzada la simbología de lo pisciano, las asociaciones de lo pisciano con eso de ser un Piscis que además nació en el mar. Pero digamos que no conforme con eso, no conforme con el tema de haber nacido el 9 de marzo y haber nacido en el mar, el dato que proporciona el propio Walter Mercado, en un video que se puede encontrar en YouTube, que se llama Walter Mercado, la historia detrás del mito. Esto es un biopic, ¿verdad? Una de esos trabajos biográficos para televisión. En ese biopic, en los primeros minutos, aparece este tema de lo de que Walter Mercado nació en algún punto, ¿verdad? Entre España y Puerto Rico. En particular yo lo estoy poniendo en este caso por aquí, pero bueno, digamos que no sabríamos, ¿no? En qué punto habría nacido según esta historia, pero nos dice la hora. O sea, nos dice que nació a las 7 de la mañana y además agrega que no fue en el año 32, sino que fue en el año 38. Es decir, según el propio Walter Mercado, él habría nacido el 9 de marzo de 1938 a las 7 de la mañana
en la cubierta del barco que traía a sus padres de España a Puerto Rico. Eso es lo que podemos ver, como decía, en ese biopic. Y con esos datos, claro, hay variantes dependiendo del lugar, ¿no? Dependiendo de qué punto del mar tomáramos como referencia, pero si asumimos que el barco ya había atravesado, había realizado la mayor parte de la travesía y estaba ya en su aproximación a Puerto Rico, lo cual tendría cierta lógica, teniendo en cuenta que lo natural sería que no se haya planificado el nacimiento en alta mar, por lo tanto, que el nacimiento haya ocurrido en alta mar, probablemente sería consecuencia de que ocurriese en el último tramo de la travesía. En todo caso, metiéndonos dentro de la lógica de esta historia, de este mito, porque en última instancia aquí se nos está dando un mito de nacimiento de Walter Mercado, según este mito, bueno, él habría nacido, como digo, en alta mar, y uno metiéndose dentro de su lógica podría pensar que ya se estaba aproximando a Puerto Rico. Por lo menos que había superado la mitad del trayecto. Bueno, en esas condiciones, una carta aproximada para Walter Mercado sería esta. O sea, la carta que surge, el análisis, el mapa a partir del cual comenzaríamos un análisis astrológico, según los datos que Walter Mercado proporciona de sí mismo, sería esta que está calculada para ese punto que les mostré en el mapa arriba, a las 7 de la mañana, teniendo en cuenta hora media local, ¿no? O sea, calculé ese punto con la hora media local, y entonces nos daría un Piscis ascendente Piscis. Si él hubiese nacido en Ponce, si efectivamente esto de las 7 de la mañana de 1938 hubiese ocurrido en la ciudad de Ponce, definitivamente el ascendente sería un ascendente Piscis. Entonces tenemos un Sol Piscis, ¿verdad? Tenemos un Sol Piscis con un ascendente igualmente Piscis y Mercurio y Venus también en el signo de Piscis. Además, Sol y Mercurio estarían en la casa 12, que es la casa naturalmente asociada al signo de Piscis. Entonces, la naturaleza pisciana de Walter Mercado estaría elevada al cubo, ¿no? Por decirlo menos. Y le sumamos a eso el hecho de haber nacido en alta mar, pues, ¿no? Para reforzar esa simbología pisciana. Pero no conforme con esto, el mito que envolvería el nacimiento de Walter Mercado nos dice que había una vidente en el barco, una pitonisa en el barco, y que esa pitonisa, cuando vio al bebé recién nacido, dijo que ese bebé le iba a traer luz al mundo, que ese bebé iba a traer algo así como que sanación y bienestar al mundo. Es decir, lo califica prácticamente como una especie de maestro, de mesías o de iluminado. Y bueno, esta sería la carta natal asociada a ese mito de nacimiento. Por supuesto que aquí tendríamos, si creemos en esta carta natal, tendríamos que sí, que una posibilidad de todo este énfasis pisciano sería el personaje extremadamente espiritual, el personaje que está conectado con una realidad trascendente. Recordemos que Piscis y la casa 12 tienen que ver con el mundo de lo no tangible, expresan una afinidad con el mundo de lo no tangible, ese mundo de la magia, de la imaginación, pero también de lo que serían las experiencias trascendentes o espirituales, del olvido de uno mismo y la fusión con algo más grande que nosotros. Todo eso estaría asociado a una carta como esta. Además, teniendo en cuenta la androginia, por no decir la femenidad, de Walter Mercado, o sea, quienes han visto el personaje saben que por momentos realmente parece una mujer, ¿no? De hecho, cuando yo lo vi la primera vez y no sabía quién era, yo asumí que esa persona que estaba hablando en televisión
era una mujer. Luego fue que me enteré que supuestamente no era un personaje masculino, pero definitivamente es un personaje andrógino que incluso puede cruzar la línea e identificarse con lo propiamente femenino. Entonces, esta Venus en conjunción con el ascendente también cuadra extraordinariamente bien. El hecho mismo de que, de que el Sol y Mercurio desde la casa 12 estén en oposición a Neptuno, regente moderno de Pisces, o dicho de otra manera, planeta que tiene afinidad natural con el signo de Pisces y con la casa 12, estaría reforzando los mismos temas de los que estábamos hablando antes, pero además al venir desde la casa 6, introduce el tema de trabajar sobre este tipo de áreas de la vida, es decir, el tema de desarrollar una actividad de día a día laboral que está vinculada a lo neptuniano, a lo no tangible, al mundo de los sueños o de la imaginación, ese tipo de cosas. Algo que se refuerza al tener al regente de la casa 6 en la casa 12, ¿no? O sea, la casa 6, casa del día a día laboral, aparece fuertemente conectada con la casa 12, casa de lo intangible, porque Neptuno está en la casa 6, Neptuno el planeta de la 12 está en la 6, el regente de la 12, de la 6, perdón, está en la 12, y hay una oposición entre 6 y 12, ¿no? Entonces hay una imbricación entre estas dos cosas, entre el mundo de lo intangible y el mundo de mi día a día laboral o del manejo de la realidad material inmediata con la que tengo que lidiar en la cotidianidad. Aparte de eso, tendríamos una semicruz cósmica, se completa una semicruz cósmica con la luna en Géminis, que podría introducir precisamente ese tema del aspecto comunicador, de la necesidad de comunicar, es decir, la comunicación, porque además esa luna en Géminis está en la casa 3, la casa natural de Géminis, y sabemos que Géminis tiene que ver con la comunicación, la luna tiene que ver con nuestras necesidades emocionales, entonces sí, o sea, esto cuadraría, algo así como que esta oposición de Neptuno al Sol termina activando la función comunicacional de esta luna geminiana en la casa 3. O sea, termina con la necesidad de darle salida en términos comunicacionales a toda esa tensión que se produce entre su ser espiritual y la necesidad de realizar una labor en este mundo. Mención aparte, tendría la presencia del Lilith natural, un indicador que asociamos a lo oculto, a la intuición, que habla del arquetipo de la bruja o de la conexión con el conocimiento que proviene de lo instintivo, ¿verdad? De nuestra raíz instintiva. Bueno, y él lo tendría en el medio cielo, ¿no? Este indicador que puede ser tan esotérico, él lo tendría en el medio cielo, ¿no? Entonces él estaría encarnando de cara al mundo esa figura de la bruja o del brujo, pues, ¿no? Vale, perfecto. Es decir, esta carta luce coherente, ¿verdad? Esta carta uno la ve y dice, wow, sí, esta puede ser, como no, la carta de Walter Mercado. Sobre todo si uno compra al personaje, si uno se cree lo que el personaje afirma de sí mismo. ¿Dónde podría uno decir que la cosa como que no cuadra tanto? Cuando uno dice, wow, yo lo veo como muy protagónico, ¿no? Es un personaje muy protagónico, es un personaje que disfruta mucho el hablar de sí mismo, es un personaje que hace mucho show, y entonces uno diría, eso no cuadra tanto con un sol en la casa 12, y tampoco cuadra tanto con ese Saturno en la casa 1. Entonces uno echaría de menos, digamos, esos elementos que puedan como fortalecer el yo, ¿no? Fortalecer el ego. Pero de resto, cómo no, esta es una carta que puede pasar bastante bien, y uno decir sí, ¿no? Efectivamente el personaje se parece a esta carta. Pero ¿qué ocurre?
La realidad es otra, la realidad que es muy distinta. Walter Mercado no nació en alta mar. Walter Mercado no nació el 9 de marzo de 1938, ni tampoco de 1932. Según su acta de nacimiento, acta que se encuentra en el registro civil de Puerto Rico, correspondiente a la ciudad de Ponce, en la lista de nacimientos del año 1931, el acta 964 nos muestra lo siguiente. Vamos a ponerlo por aquí. Ajá, acá leemos, ¿no? Que su padre, José María Mercado, lo inscribe, y dice que nació a las 6 de la mañana, ¿verdad? A las 6 de la mañana del día 25 de abril de 1931. Y esta sería, ¿verdad? Estos serían los datos de nacimiento de Walter Mercado. 6 de la mañana, 25 de abril de 1931 en Ponce, ¿no? En la ciudad de Ponce. Nada de nacimientos en alta mar, nada de pitonisas que lo anuncian como la luz del mundo. Bueno, simplemente este chico Tauro, Tauro ascendente Tauro, no Piscis ascendente Piscis, sino Tauro ascendente Tauro, con el Sol en conjunción con el ascendente, habría nacido el 25 de abril a las 6 de la mañana en la ciudad de Ponce. Vamos a ver la carta real de Walter Mercado. Más aún vamos a colocar las dos. O sea, esta sería la carta verdadera y esta es la carta inventada. Y cuando vemos la carta verdadera, ahí sí, las cosas terminan de caer en su sitio, ¿no? Tendríamos un Sol Tauro en conjunción con el ascendente en la casa 1, en cuadratura con una luna en Leo en la casa 4. O sea, esto de la luna Leo y el Sol en la 1 es algo que sí cuadra muy bien con ese protagonismo del personaje y con otro detalle que no había mencionado antes, el tema de presentarse precisamente con unos vestuarios que tienden a ser suntuosos, que tienden a enfatizar el tema de taurino, ¿no? Que tendría que ver con la riqueza o con lo sensual, o sea, las telas exquisitas, las joyas, ese contacto con el aspecto material de la riqueza, o sea, no solamente con lo que sería el tema de tener dinero o no en el banco, sino el tema de convertirse en una especie de anuncio ambulante de la propia holgura, ¿no? De la propia prosperidad, ¿no? Eso o sea, ahí está la tensión entre el Leo, que le gusta mostrarse y que tiende al protagonismo, y el Tauro, que le gusta las cosas buenas, ¿no? Al final esa especie de exacerbación del lujo, con las joyas, los anillos, las cadenas, las capas, en fin, todo ese énfasis en el envoltorio con el cual se presenta en televisión, quedaría muy bien reflejado en esa cuadratura de Sol Tauro con Luna Leo. Por otra parte, eso también estaría hablando en general del tema del protagonismo, ¿no? Eso de que estemos hablando de una persona que le guste tanto capturar la atención, centrar la atención en sí mismo, etcétera, etcétera. Eso no significa que esta carta está... Ah, bueno, y otra cosa, también resulta evidente con el hecho de tener el Sol en Tauro, el ascendente en Tauro y la cúspide de la casa 2, la casa de los bienes, también en Tauro, resulta más o menos evidente bueno, que la estabilidad económica, la productividad material, son cosas importantes, ¿no? Para un personaje con este perfil. O sea, no es una, o sea, en esta otra carta,
digamos que el énfasis en lo espiritual está definitivamente remarcado, ¿no? Es sobresaliente. Pero en cambio aquí, la base de la carta es más el contacto con lo tangible, con lo concreto. O sea, es la diferencia que hay entre un sol en agua en 12 y un sol en tierra en uno. Definitivamente allí hay un contraste muy grande, ¿no? Un sol en agua en 12 es un sol emocional conectado con el mundo de lo intangible. Un sol en tierra en casa uno es un sol que quiere brillar, que quiere atraer la atención sobre la propia individualidad y que además de eso está en conexión con ese mundo de lo concreto, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente el contraste no puede ser mayor. Pero eso no significa que en la carta verdadera de Walter Mercado no esté presente su inclinación por lo que podríamos entender como temas espirituales o temas esotéricos, porque toda esta energía Tauro estaría regida por Venus. Y Venus aparece al final del signo de Pisces, es efectivamente una Venus en Pisces, en el grado 29 de Pisces, en la cúspide de la casa 12, casa naturalmente asociada a Pisces. Entonces tendríamos que toda esta energía Tauro tiene una conexión con ese mundo de lo intangible, de los sueños, de lo trascendente, de lo mágico, de la que estábamos hablando antes. Pero es muy diferente cuando hablamos de una conexión de ese sol-tierra en casa uno con el mundo de lo intangible, a cuando estamos describiendo la esencia del personaje a partir de esa conexión con lo intangible. Este es el Walter Mercado real, este es el personaje que Walter Mercado crea para proyectarse en televisión. Podríamos decir que esta carta, la carta ficticia, tiene cierto nivel de realidad en cuanto a que es la carta del personaje Walter Mercado astrólogo, mientras que esta sería la carta de la persona Walter Mercado actor, porque Walter Mercado, en primer lugar, fue un actor, o sea, o durante mucho tiempo, su actividad principal fue la actuación. Él trabajó en muchas telenovelas en Puerto Rico y a partir del 1970 es cuando empieza a presentarse como astrólogo y cuando empieza, y en la manera en la que empieza es porque había un invitado a un programa que no llegó a tiempo y había 15 minutos que había que llenar. El productor del programa era amigo de Walter Mercado andaba por allí y le dijo, mira Walter, ¿por qué no te pones esta ropa, este disfraz de astrólogo? O sea, le pone una, digamos, unas vestiduras todas llamativas, y entonces la idea es que vestido de esta manera, tú hables de astrología y hagas algunas predicciones astrológicas y ese tipo de cosas. Bueno, eso que ocurrió por casualidad tuvo tanto éxito, que efectivamente de allí en adelante Walter empezó a tener un segmento regular en ese papel de astrólogo, pero entendamos eso, se trataba de un papel, ese papel de astrólogo, y posteriormente llega a tener su propio programa y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esta es la carta del actor Walter Mercado que se encontró en algún momento con esta beta que es representar el personaje de un astrólogo. Ojo, no estoy diciendo que él no tenga conocimientos de astrología. Evidentemente Walter Mercado tiene conocimientos de astrología, y por lo menos tiene los suficientes conocimientos como para haber presentado una carta natal que corresponda con el personaje que él quiere encarnar. El personaje que él quiere encarnar en televisión efectivamente cuadra con esa carta inventada, pero es una carta inventada por la persona real que está dándole forma a ese personaje. Por otra parte, en la carta real de Walter Mercado, llama la atención que en lugar de tener a Lilith en el medio cielo, lo que tiene es a Saturno en el medio cielo. Y esto también habla de una faceta de Walter Mercado que está vinculada a su ambición. No sé si ustedes están al tanto,
de todo el tema legal en el que estuvo envuelto desde los 90. Estuvo envuelto en un problema legal, en un litigio alrededor del uso de su nombre como marca registrada. Un litigio que terminó perdiendo en el 2012 y a raíz del cual se cambió el nombre, ¿no? Y bueno, allí en todo el proceso de ese juicio sale a la luz este aspecto del Walter Mercado ambicioso, empresario, que quiere controlar, en fin, ¿no? Digamos que ese Saturno en el medio cielo, además en Capricornio, entra en sintonía con este tema del Sol Tauro, ascendente Tauro, en cuanto a la importancia que le da en última instancia al resultado económico, ¿no? Al resultado material de sus emprendimientos. Bueno, en fin, lo voy a dejar hasta acá. No, no, o sea, lo que quería era presentar el caso. Me pareció extremadamente interesante. Primero, haber encontrado la carta verdadera del personaje, la carta real. Por supuesto, habría que rectificarla, ¿no? Habría que buscar acontecimientos en la vida de Walter Mercado y rectificarla, aunque podemos asumir que es una carta razonablemente cercana a la realidad, porque fíjense, por ejemplo, esto tan interesante. Si vamos a quitar la carta inventada, vamos a colocarnos, vamos a colocar espérense un momentito, déjenme poner, ajá, vamos a colocar el año de 1970. Vamos a irnos al año de 1970. Ok, ahí estamos. Y vamos a calcular la revolución solar. ¿Ok? Este fue el año en el que Walter Mercado descubre, ¿no? Su faceta como astrólogo. Un momentito. Ajá, ahí está. Esta sería su revolución solar de 1970. Bueno, cuando observamos esta revolución, cuando la vemos en sí misma, cuando observamos esta revolución en sí misma, fíjense por favor en esto tan notable, y es que Urano, el planeta asociado a la astrología, aparece en conjunción con el ascendente. Y el Sol, Saturno, Mercurio y Venus, y también la rueda de la fortuna, aparecen en la casa 8, que también la asociamos con lo oculto y lo esotérico. Además, entre esos planetas de casa 8, como dije, está Venus, y Venus sería regente de ese ascendente Libra de la revolución solar. Por otra parte, Júpiter aparecería muy cerca de la cúspide de la casa 2, lo cual puede hablar de la activación o de un movimiento significativo en términos de expansión económica. Pero lo verdaderamente llamativo, como digo, es esto, la cercanía de Urano al ascendente, precisamente en el año en el que él inventa su personaje de astrólogo. Por supuesto que para hacer un análisis completo hay que montar la revolución solar sobre la carta natal, y entonces, bueno, ahí vemos, por ejemplo, que esa conjunción de ascendente y Urano de la revolución cae en la casa 6, que es la casa del día a día laboral, pues, ¿no? O que todos esos planetas de casa 8 están sobre su casa 1. Entonces, efectivamente, o que la luna, ¿verdad? La luna, que aparece en la casa 3 de la revolución solar, casa de la comunicación, estaría cayendo sobre su casa 8 natal y haciéndole trígono a su Urano. O sea, Urano, planeta asociado a la astrología, como habíamos dicho, en casa 12, casa del uno tangible, recibiendo un trígono de la luna en casa 3 de revolución, que tiene que ver con comunicación, en Sagitario, que refuerza el aspecto expansivo, desde su casa 8 natal, que tiene que ver con el tema del oculto. Entonces, sí, ¿no? Es extremadamente coherente esta revolución solar, incluso desde ese detalle, ¿no? Del contacto Urano ascendente, con lo cual uno puede pensar que sí, que su hora de nacimiento está cercana a las 6 de la mañana. Como dije, igual habría que rectificar la carta, pero minutos más, minutos menos,
podemos asumir que ese es un buen aproximado a la hora de nacimiento de Walter Mercado. Bueno, entonces, como decía, lo voy a dejar hasta acá. Lo que quería era compartir con ustedes, primero, el haber encontrado la carta del personaje. Y segundo, esta cosa tan interesante de encontrar a un personaje que se ha inventado una carta natal, se ha inventado su propia carta natal a efectos de proyectarse en términos de un personaje de su invención. Y que nos permite además entender muy claramente la diferencia entre la persona Tauro, es decir, el Walter Mercado de carne y hueso, y ese personaje pisciano que él construye, ¿no? Por eso hablaba de la taurina construcción de su pisciano personaje. Efectivamente, un pragmatismo taurino en la concepción de ese personaje, que es el que él va a proyectar por televisión y que le va a dar el éxito extraordinario que ha tenido a lo largo de tantos años y que efectivamente le ha permitido lograr un éxito material consono con esa proyección mediática que adquirió. Bien, entonces, bueno, nada, lo dejo por aquí y bueno, será entonces hasta la próxima entrega de estos apuntes astrológicos que espero que no se tarde tanto como o sea, o sea, realmente tengo muchísimos materiales, tengo cantidad de cosas súper interesantes que me gustaría compartir, pero definitivamente no siempre encuentro el tiempo para grabarla. En fin, bueno, nada, gracias por su atención, gracias por estar allí y bueno, seguimos en contacto.